Te doy la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí, por estar apoyando siempre a la asociación a través de las cámaras, presencialmente, y de verdad que estamos muy orgullosos de tenerte aquí. Así que bienvenida y muchísimas gracias a ustedes por todo lo que ustedes hacen en estar aquí y que por ustedes nosotros seguimos afianzando el conocimiento, desarrollando herramientas para seguir aportándole al país, a los profesionales y a las organizaciones. Adelante, Yorelis. Hola, hola, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias a Emilce y a la Asociación Venezolana de Gestión Humana. Para mí, pues un gusto. Le decía que en esta tarde lluviosa que no nos detiene, está lloviendo mucho en Caracas y a mí también me gustaría invitarlos a participar, a dejar sus preguntas en el chat, ¿verdad? Mientras yo les presento una información que espero que sea de su interés y bueno, saber de dónde se están conectando, si están todos en Caracas, si hay gente del interior, por favor, vayan dejando sus notas ahí en el chat, que me gusta hacer también este encuentro más interactivo. Y bueno, así como decía Emilce, pues yo soy psicólogo clínico y social. Para mí es imposible no ver las dos caras de los procesos y vengo trabajando salud mental y bienestar desde hace muchísimos años, incluso dentro de la universidad, cuando al principio me decían que cómo se estudiaba eso, que yo vengo de un centro de investigación donde las habilidades fuertes era como lo más importante y que, bueno, salud mental no. Hasta que hemos tenido unos hitos muy importantes en el país y donde se ve esa vinculación entre los aspectos psicológicos y los aspectos laborales o de investigación, cualquiera sea nuestros espacios de trabajo. No sé también si hay psicólogos aquí en el grupo y hoy vamos a hablar de esta dimensión psicológica que está presente en las organizaciones. Alguien también me decía, pero ¿cómo que para los más fuertes y qué pasa con los más débiles? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Entonces ahí podríamos comenzar todo el debate. Bueno, fíjate, Afife está en Puerto Ordaz, qué chévere, es médico ocupacional, muy bien, excelente. Bueno, yo voy a compartir pantalla, me imagino que estoy, sí, perfecto. Bueno, además le puedo dar la primicia que sí, yo soy investigador CENDES, pero acabo de asumir la coordinación de investigaciones de allí y entonces otro de los retos que he asumido y dirijo un servicio de psicología también aquí en Caracas. Y desde allí puedo ir leyendo qué está pasando en la sociedad venezolana, más qué está pasando también en las organizaciones. Entonces, la salud mental yo me le he acercado desde la academia, desde lo comunitario, desde lo social, desde cómo se va moviendo la salud mental, trabajar precisamente en el fortalecimiento de la salud mental del área donde yo trabajo. Sin embargo, no tenemos un servicio de psicología excluyente, tenemos gente que nos está llamando de todas partes, de toda Caracas, del interior y venezolanos que están fuera. Y por supuesto, esto tiene una dimensión una expresión más bien también dentro de las organizaciones que algunas, y me gustaría también saber si han considerado esta dimensión que ha ido desde lo más histórico. No vamos a trabajar eso, la gente tiene que venir al trabajo organizado, fuerte, los temas personales no nos interesan, hasta que vemos esa vinculación y en el 2022 sobre todo con la pandemia también, que nos movió a todos, nos cambió la vida, empieza esta dimensión a tomar mucho más protagonismo y cómo hay un nuevo acercamiento. Es casi imposible dejar de lado cuidar la salud psicológica de los colaboradores. Siempre tuvimos mucha más claridad en cómo cuidar la salud física, ¿verdad? Hay indicadores, están normados por la ley, hay que hacer exámenes médicos, pero ¿qué pasa con la dimensión psicológica? Sabemos que hay países donde un trabajador puede tener un permiso por ansiedad, por depresión, pero eso todavía es mucho más complicado aquí en Venezuela. Entonces,
sí, la salud física siempre ha sido más atendida en los espacios laborales, dejando siempre en un segundo plano el tema de la salud mental. La pandemia entonces hizo además que se hiciera mucho más evidente trabajar o considerar estos aspectos de los colaboradores porque hubo un aumento muy importante del estrés laboral, de la ansiedad, de los problemas de sueño, de la depresión y se ha estudiado, en Venezuela es mucho más difícil conseguir esa data, pero en el mundo se sabe que en un 30% subió todas estas alteraciones psicológicas y que también eso iba a tener pues una repercusión. Entonces, definitivamente hay que proteger a nuestros colaboradores, al talento, no queremos que nadie se vaya y son tiempos que requieren de nosotros sumar habilidades y no solamente técnicas y de conocimiento, sino habilidades emocionales, habilidades, fortalezas, competencias emocionales, estas destrezas, para poder enfrentar las mil exigencias de un contexto como el nuestro. Yo los admiro muchísimo a todos los que trabajan en recursos humanos porque digamos que tienen unos 10 años sumamente difíciles donde ustedes, además de cuidar los beneficios, siempre con la hiperinflación, pues ese tema de la reparación material, de la satisfacción de las necesidades básicas, han estado súper pendientes, pero también hay una dimensión psicológica que empieza a hacerse muy presente en las organizaciones. Y así lo señala la misma Organización Mundial de la Salud y la OIT. Perdón. Entonces, empecemos por aquí, por definir qué es salud mental. Entonces, hay una definición muy clásica de la salud mental que es un estado de bienestar. O sea, la persona se tiene que sentir bien física, psicológicamente y sentirnos bien socialmente, un concepto complejo, ¿no? No es solamente la ausencia de enfermedad, sino bienestar. Me siento bien y más bien a mí me gusta acercarme al concepto de salud mental desde el bienestar. Lo contrario, la pérdida de salud mental sería el malestar. Y cuando pensamos en malestar, piensen ustedes también qué es lo que la gente les dice o ustedes mismos. Cuando yo no me siento bien, ¿cuáles son esos primeros síntomas que comienzan a aparecer y que me hablan de esa pérdida de salud mental? Y lo estamos viendo en lo cotidiano como agotamiento, eh, preocupación, por supuesto, estrés, ansiedad, depresión, varias alteraciones. Quiero llamar la atención aquí sobre, después de la pandemia, casos que la gente decía, es muy frecuente decir, me siento físicamente agotado, pero ya la gente viene a consulta y te dice, me siento mentalmente agotado. O sea, es como si el cerebro se hiciera más evidente y se convierte en un órgano tangible como un brazo, como una pierna, ¿verdad? Porque también es muy frecuente que te digan, no voy a trabajar porque amanecí con un lumbago y ya vamos a hablar de eso. La gente sabe, me duele la cintura, me duele la columna, me duele la pierna, pero ya la gente empieza a decir, me siento agotado mentalmente, ¿sí? Luego, otro indicador de saber si tengo o no salud mental es la la preocupación excesiva. Para mí, yo lo llego a definir hoy día como un estado emocional, por supuesto no es positivo, todos podemos tener muchas preocupaciones, pero cuando la preocupación se queda en ti, cuando te impide desconectarte del día a día, cuando tú estás en el trabajo y estás pensando en la casa y viceversa, que se está dando en estos momentos, ¿no? El estar siempre, o incluso el domingo me voy a la playa y las personas siguen con este estado de intranquilidad, de alerta y de preocupación, yo lo defino como un estado entonces predominante de pérdida de salud mental. Los invito también a poner en el chat si ustedes pudieran colocarle un nombre a su estado emocional. ¿Qué nombre le pondría? ¿Cuál es el estado emocional que predomina en ustedes? Sabiendo que todos en un día nos movemos emocionalmente
pero siempre hay uno que puede quedarse en nosotros. Entonces, Marianela está llegando en este momento. Hola, porque es que soy amiga de la casa desde hace rato. Teníamos tiempo sin vernos, pero hay gente que es conocida. Entonces, pongámosle nombre porque hay que partir de allí. ¿Cuál es el estado emocional que me acompaña? El que predomina. Movernos emocionalmente en un día nos agota, ¿saben? Nos agotan. Entonces, muy probablemente ustedes estén en su oficina resolviendo cosas, te llaman de nómina, te llaman por un trabajador, te llaman del seguro. Usted no se ha movido de su oficina, pero al final del día estás realmente agotado. Y es porque nos hemos movido desde emociones buenas, buenas noticias, malas noticias, crisis, tienes que resolver, te vas a mover emocionalmente. Y cada emoción además tiene una dimensión física, por eso ese vínculo entre lo físico y lo psicológico. Si ustedes em, recuerdan los estados emocionales, por ejemplo, estar enamorado, ¿verdad? Estar enamorado, la gente, ay, siento maripositas en el estómago, se me acelera el corazón. Hay una dimensión psicológica también en el amor. Pero si pensamos en la tristeza, la tristeza igual, tengo desánimo, me falta energía y cada emoción además conlleva una manera de pensar. Entonces, el que está deprimido va a ver todo difícil, va a haber una alteración de la percepción. Por eso son importantes las emociones y el estado de salud psicológica. Yo incluso todavía evito hablar de salud mental por las connotaciones negativas que lleva esto. Mi sorpresa es que en los últimos meses, y aprovechemos de decir que este mes es el mes de prevención del suicidio, pero que el mes próximo, octubre, es el mes de la salud mental, la gente quiere hablar de salud mental. Las últimas conferencias que me han llamado en empresas es hablemos de salud mental y la gente va a hablar de su salud mental porque se convirtió ya en un elemento de discusión. O sea, bueno, ¿qué ofrece esta empresa en relación a mi salud mental o al cuidado de mi salud mental? ¿Cuál es mi seguro médico? ¿Incluye esto? ¿Qué actividades? Y sobre todo para los más jóvenes, el aspecto de cuidar la salud mental es muy protagónico. Entonces, aquí sí quiero revisar porque los estaba invitando. Fíjate, Emilce, yo los invitaba a poner cuál es el estado emocional que predomina, ¿verdad? Estrés, ansiedad. Y bueno, esa es la primera causa de consulta que tengo en el servicio de Además psicología. que dice, leí por ahí, Llorelis, que decía el tema que la situación país agota. Liliana nos dice, en ocasiones uno siente que la situación país agota mentalmente. Y es así. Ajá. Sí, entonces, bueno, yo he llegado a definir también como agotamiento mental esta situación, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo saber si tengo buena salud mental o no? Para mí, porque tenemos como mucha más experticia en escuchar el cuerpo. Sí, y aún así el cuerpo te manda señales y tú le dices, cuerpo, espérate hasta el domingo, te juro que el domingo yo voy a descansar, ¿sí? Y resulta que el sábado o el jueves te puede dar cualquier cosa, una subida de tensión, bueno, yo he atendido personas en consulta, gerentes de nivel alto con parálisis facial, por ejemplo, tenemos un doctor aquí que vemos que los infartos, por ejemplo, los problemas cardíacos son más de los caballeros, pero ya he sabido de mujeres que tienen crisis eh, y tienen infartos, muertes prematuras, pero sobre todo estos niveles altos de ansiedad, ansiedad sostenida, estrés sostenido, te va a traer consecuencias físicas y que muchas de las enfermedades físicas tienen este correlato anterior. Incluso tengo 3 pacientes con vitiligo en este momento sin tener ningún antecedente familiar y han sido remitidos al psicólogo porque muy posiblemente tenga que ver con altos niveles de estrés que tenemos en nuestras organizaciones. Entonces, ese nivel de estrés hay que
evaluarlo. El estado emocional debe ser bueno, no necesariamente de alegría, yo estoy contenta y buenos días y llego así a trabajar todos los días, pero sí hay otros estados emocionales más saludables, que la gente se sienta en confort, se sienta bien para ir a trabajar, que quiera su espacio de trabajo, que sea de tranquilidad. Por eso les preguntaba a ustedes qué nombre le pondrían al estado emocional que les acompaña predominantemente. Intenten ir monitoreando de aquí para adelante su estado emocional en el día o hoy, que son las 2:30 de la tarde. Bueno, ¿cuáles son los estados emocionales con los cuales yo me he ido conectando? Porque, insisto, tenemos mucha más experticia en identificar cualquier malestar físico. Yo puedo saber que si me duele un diente, una rodilla, el codo, una uña encajada, pero no sabemos cuáles son los indicadores de salud mental. Entonces, estos indicadores son el estado de ánimo, la capacidad de dormir y descansar. Estoy durmiendo bien, cuántas horas duermo, este sueño es de calidad, o yo me voy a ir a la cama y paso una hora dando vuelta, o me despierto en la madrugada pensando en los problemas, ¿sí? Eh, Correlacionado con esto, tengo control de pensamiento, puedo descansar, puedo decirle a mi cerebro, no voy a pensar más en esto, ya trabajé las 15 horas del día que trabajo, no voy a trabajar más, cierro la computadora, apago el teléfono, lo dejo fuera y me voy a mi habitación, o por el contrario, estoy también trabajando desde la cama. Y fíjense que lo más subjetivo que hay son los contenidos de los sueños. Y yo he tenido eh, expresiones de trabajadores que dicen, yo sueño con mi trabajo. Quiere decir que esa capacidad de desconexión está alterada, porque nosotros podemos influir el contenido de los sueños. Entonces, en el sueño sigo sacando cuentas, en el sueño sigo pensando en el trabajo, ¿no? Esa es una indicación de no tener una buena salud mental porque no puedo descansar, no me puedo desconectar y mi estado de ánimo no es bueno. Sí, el estado de ánimo que predomina, entonces es ansiedad, es estrés, no es saludable. Eso debe ser abordado, debemos trabajar en eso. Entonces, cuando en términos prácticos hablar de salud mental es hablar de sentirme bien y lo contrario es la aparición de síntomas y alteraciones del estado psicológico que se manifiestan en estos estados de intranquilidad, de agobio, de insomnio, todo lo que hemos dicho. En segundo lugar, cuando yo hablo de los lugares de trabajo, los lugares de trabajo son importantes para promover la salud mental, pero también para deteriorarla. ¿Por qué? Porque entiendo que todas las organizaciones actuales, modernas, hay unos procesos de selección, en muchas veces pruebas psicológicas. Tú vas escogiendo el mejor talento humano y estás dejando otro fuera. Es decir, tú estás contratando personas sanas, pero muy probablemente esas personas alteraron su condición física y psicológica en tu espacio de trabajo. ¿Sí? Así que cuando hablamos en el ámbito laboral de salud mental, estamos haciendo énfasis entonces a ese estado emocional, al estado psicológico, al estado social, en función de la actividad que realiza, del entorno y que habla también, se refiere a la capacidad que tienen los colaboradores o todos. A mí me preocupa especialmente los gerentes también, que tienen que lidiar con sus propias preocupaciones personales, pero además con los grupos a los cuales deben liderar y que muchas veces pues no son psicólogos y tienen que hacer de psicólogos en sus espacios de trabajo. Así que además de que pensemos en estos elementos, otros elementos que se suman tiene que ver con la capacidad que tenemos todos de lidiar con el estrés, con las presiones y con los desafíos que nos están presentando el día a día en los espacios de trabajo. Como les digo, es muy difícil, yo como investigadora, es muy difícil, quisiera, ojalá, Emilce, nos pudiéramos plantear en algún momento recoger esta data dentro de las organizaciones que ustedes manejan, ¿verdad? ¿Qué piensa la gente Sería de la salud estupendo. mental?
¿qué se considera? Hacer una pregunta como esa, ¿qué considera usted que es salud mental? Porque muchas veces el mismo trabajador, y piensen en los niveles más bajos, no se detienen a pensar en esto o en su salud mental. Y muchas veces cuando yo hablo de esto, incluso a niveles altos, que es ansiedad, que es un ataque de pánico, hay gente que te ha dicho, que me ha dicho, ah, pero yo tengo eso, a mí me ha dado eso. Y tenemos referencias de ataques de pánico en los espacios de trabajo, sobre todo cuando se están tomando decisiones importantes, cuando hay cambios, cuando hay desincorporaciones, cuando hay temporadas altas, por ejemplo, en ciertas empresas donde hay momentos donde hay exceso de trabajo, los empleados, los colaboradores sufren de altos niveles de ansiedad, picos de ansiedad y ataques de pánico. Y hay que prepararlos para eso. Cuando decíamos es para los más fuertes, sin duda, estos tiempos demandan de nosotros muchas horas de trabajo, muchos entornos de trabajo. Hablábamos antes de conectarnos todos de estos entornos híbridos, ¿verdad? O liderar entornos híbridos, pero también muchas personas tienen un emprendimiento, más las exigencias de la casa, todos estamos sobre exigidos y trabajamos muchísimo porque usted se lleva la computadora para su casa o la empresa le da un teléfono corporativo. Entonces ahí usted ya está pactando otras horas de trabajo, otro tipo de vinculación. En Venezuela es difícil obtener este tipo de datos, sin embargo, hay otros países de América Latina, sobre todo Colombia, México, Chile, sí presentan datos en relación a la salud mental. Y cuando se le ha preguntado en otros entornos a los colaboradores, ¿qué opina usted? ¿Qué es tener salud mental? Hay un acuerdo de decir, es sentirme bien, es estar feliz, es estar en paz, es poder dormir bien, ¿sí? Es poder descansar, es poder tener buena salud, poder resolver las demandas cotidianas. Ahora, cada día es más difícil cuidar nuestra salud mental. Yo me gusta pensar en el concepto de la fórmula de autocuidado. Si pensamos en nuestra fórmula de cuidado físico, sabemos que tengo que hacer ejercicio, que tengo que alimentarme bien, mantener mi peso, ¿verdad? Pero ¿cuál sería la fórmula de autocuidado emocional para que tu estado de ánimo se mantenga saludable, para que tú puedas cuidar tu sueño? Piensen por favor en eso cuando abramos la discusión. ¿Cuál es la fórmula de autocuidado que tienen ustedes como líderes? Y entonces, bueno, toca conocer nuestros espacios de trabajo, conocer el entorno, las exigencias, los cambios, el manejo de la incertidumbre que le cuesta muchísimo. La gente tiene miedo de los entornos inciertos, pero eso es una constante hoy día. Y les traigo unas preguntas. Les toca a ustedes velar, observar, conocer los aspectos personales y subjetivos de sus colaboradores. O sea, interesa cuando hacen la selección y luego el entrenamiento. Ese entrenamiento es, bueno, este es su puesto de trabajo, estas son las competencias, de conocimientos, técnicas que usted debe manejar, o también interesa conocer, más allá de hacer la historia, es casado, tiene hijos, otros aspectos subjetivos. Deben, además, atenderlos de manera preventiva. Debemos hacer cosas para que nuestra gente pueda manejar bien estos altos niveles de estrés o depresión. Interesa también cuando identificar cuando están apareciendo patologías psicológicas para tanto movilizar al colaborador o para darle algún tipo de asistencia. Son preguntas, no sé si tenemos respuestas ahí en el chat, Mince. Bueno, por aquí, sí, claro, interesa esa parte de quién es en lo personal, cómo es en casa, con sus amigos, con la familia, eso es vital. ¿Se hace ejercicio o no? Y también, Elier, ¿me pueden indicar algunas herramientas que permitan a los líderes y supervisores gestionar preventivamente la salud mental en sus colaboradores? Ujú, ujú. Sí, ¿Ok? ya vamos para allá. Y, Entonces, ajá, ajá. y dice Afife.
Dice, principalmente podemos pausar las preocupaciones, aceptar algunas situaciones no manejables, mantener la expectativa de soluciones que no veo aún, pero que tendré en otro momento. Ok. Entonces, como decía la lámina anterior, por supuesto que los ambientes laborales son importantes, pueden fomentar la salud mental, pero también pueden deteriorar la salud mental dependiendo de esos factores de riesgo que estén presentes, como largas jornadas de trabajo, horarios no flexibles, ritmos de trabajo excesivos, cuando hay falta de personal, la misma cultura de la organización que muchas veces permite comportamientos negativos y estas largas jornadas de trabajo que interfieren con la vida privada y la vida familiar. Fíjense que hay una pregunta que a veces yo le hago cuando trabajo directamente con colaboradores, es que si han recibido algún email o algún mensaje de sus líderes a las 2 de la mañana, por ejemplo, y la gente se echa a reír, no dice nada, ¿verdad? Pero ahí nos está hablando de que los mismos líderes no están respetando los espacios personales, que hay organizaciones donde la gente se queda hasta las 9 de la noche. Y cuando me dicen sí, sí, mi jefe manda mensajes a las 3 de la mañana, ese es muy probable que ese líder tenga un problema de insomnio, que se despierta, que está preocupado por alguna decisión que haya que tomar. Y bueno, es decir, para estar dando vueltas en la cama, pues me paro y respondo. Los teléfonos celulares, en la medida de lo posible, no deben estar en las habitaciones, ¿saben? Mi teléfono jamás entra a la habitación porque es muy tentador despertarse a las 3 de la mañana y tener el teléfono ahí. Si estás preocupado, ¿cómo evitas agarrar el teléfono y será que tengo algún mensaje importante, ¿no? Entonces, hay estos factores que sí interesan, sin duda, ¿verdad? Interesa porque, bueno, la salud mental en las organizaciones es importante. Si tenemos grupos con buena salud mental, los rendimientos van a ser mayores, la productividad laboral, van a tener personas altamente motivadas, va a evitar la ausencia y, bueno, incluso hasta los accidentes laborales también se pueden disminuir cuando tenemos personas motivadas o sanas. Yo parto de estas premisas, las enfermedades mentales son frecuentes, más de 300 millones de personas en el mundo sufren de las tres causas principales de enfermedades. Una es el insomnio, ¿saben? No dormir bien, no tener un sueño de calidad que repercute en toda la vida. Es el primer trastorno psicológico, el segundo es la ansiedad, el tercero es la depresión. Entonces, más de 300 millones de personas en el mundo sufren de estas alteraciones. Esa mala salud mental representa el 18% de todas las enfermedades y sin duda esa realidad se va a reflejar en sus organizaciones. Es decir, ustedes van a tener personas allí con altos niveles de ansiedad, de estrés y debemos entonces cuidar la salud mental de todo el grupo en todos los niveles, a lo mejor de manera diferencial. Pensamos siempre en los niveles más operativos. Yo también quiero pensar en ustedes, en el grupo gerencial, que tiene múltiples demandas, que no son psicólogos y que muchas veces tienen sus propios problemas personales. Mi mamá y mi papá están mayores, tengo un hijo fuera, más la demanda de, pues, cumplir los objetivos institucionales. Em, Como les decía, la tendencia en el mundo fue desde el 2023 en especial atender esta dimensión de salud mental y ahí también se puede estudiar la salud mental con datos económicos, ¿no? Cada año se pierden 12.000 millones de días de trabajo por depresión y ansiedad y eso tiene un costo. Y en el último trimestre de 2022 se perdieron más de 85 millones de días, estamos hablando ya de este periodo post pandemia, por problemas de salud de los empleados y eso, por supuesto, que tiene otro costo. Por otra parte, como les decía, aquí es muy difícil obtener data de esta naturaleza. En Europa es mucho más fácil.
los problemas de salud mental son la segunda causa de ausentismo. En América, el trastorno depresivo y de ansiedad son los más frecuentes. Y estas son cifras post pandemia donde todo se hace más evidente, donde incluso personas que no sufrían de ansiedad comienzan a sufrir de ansiedad, los que eran ansiosos aumentan eh, sus síntomas de ansiedad, estos se hacen más resistentes a los tratamientos y vemos entonces la necesidad de abordar este tema. Otro de los elementos importantes aquí tiene que ver con los más jóvenes. El 76% de las personas entre 18 y 34 años dicen que luchan con su salud mental y que solo una cuarta parte de estas personas que ya tienen alteraciones psicológicas buscan ayuda profesional. Todavía en nuestro país la gente se resiste a ir al psicólogo, pensamos todavía lo asociamos a elementos negativos, a la locura, a la enfermedad. Además, los servicios de psicología y psiquiatría son costosos, los públicos, los privados, perdón, los públicos están colapsados y ¿dónde entonces podemos buscar ayuda profesional? Yo creo que una gran respuesta durante la pandemia y pospandemia la dio la empresa privada, precisamente abriendo espacios de orientación, contratando otros profesionales para dar este soporte que necesitan los trabajadores. Bueno, fíjense, México ocupa el primer lugar a nivel mundial en estrés laboral, seguido de China y Estados Unidos. Luego, en América tenemos Brasil, no solamente por la cantidad de gente que son, sino que son economías que van también midiendo esta información. Y esto me pareció bastante importante porque hablamos mucho de los millennials, ya de la generación Z que están llegando a las organizaciones, ¿verdad? Jóvenes ya del 2000, donde para ellos el tema de la salud mental es muy importante y que en su mayoría preguntan cuando van a ser contratados o no quieren trabajar bajo presión o tienen baja tolerancia a la ansiedad y el estrés. Y dice que el 91% cree que la empresa tiene mucha responsabilidad en cuanto a la salud mental de ellos. Aquí tienen otras preguntas y es, ¿hay diferencias en los padecimientos de salud mental entre hombres y mujeres? ¿Qué pasa? Pienso yo en las empresas pequeñas, las que no cuentan con personal de recursos humanos dedicado a esto, a salud laboral, por ejemplo, o a temas de salud mental, o los que están en provincia, donde los servicios de salud también son cada vez más precarios. ¿A dónde asistir? ¿Cómo dar soporte emocional o encargarnos de estos temas psicológicos cuando las condiciones son tan adversas? Entonces, ¿qué es lo que vamos encontrando en las organizaciones? Difícilmente, pero no es imposible, que nosotros vayamos a encontrar trastornos graves como esquizofrenia o depresión mayor, pero es que van apareciendo otros problemas de salud mental, van apareciendo. Los problemas principales tienen que ver con el trastorno de somatización con dolor predominante. Me imagino que tienen muchos trabajadores que no voy porque tengo jaqueca, amanecí con un lumbago, tengo una contracción muscular, me duele, o sea, todo lo que tiene que ver con los procesos inflamatorios y de dolor es lo más frecuente y eso tiene un componente psicológico. En segundo lugar, los problemas del estado de ánimo, ¿verdad? Donde se encuentra la ansiedad, los ataques de pánico, la depresión, la tristeza crónica como un estado ya patológico, o una depresión menor que también se está describiendo, ¿no? Que requiere otro tipo de acompañamiento y estrés postraumático y como les decía, el no dormir es un problema de salud mental.
Cuando yo trabajo en presencial, también les pregunto a las personas, bueno, o también les puedo preguntar a ustedes, ¿quién de ustedes duerme bien? ¿Quién logra dormir sus 6 horas corrido? ¿Ah? Les dejo 30 segunditos allí para que dejen en el chat quién duerme bien, quién duerme sus 6 horas corrido y quién duerme más. Aquí nos dicen, Ye González, yo sí, afortunadamente. Afife, 7 horas. La base de la salud mental es el buen Marianela descanso. dice, yo duermo súper bien. Miriam, no más de 6 horas. Margit, gracias a Dios, mínimo 6 horas. Jeff Flores, 7 horas. Ok. Bueno, estos serían como los problemas de salud mental más frecuentes, pero también hay otra información relevante en relación a esto, y es que eh, no es es prioridad, no es prioridad todavía en los espacios laborales hablar de salud mental. Los colaboradores no admiten problemas de salud mental por estigma o porque considera que eso puede incluso afectar negativamente sus ascensos, su carrera, o pueden ser evaluados de manera negativa por parte o juzgados, en ese caso, por parte de sus compañeros, y también que los colaboradores muchas veces no se sienten cómodos de hablar de sus problemas personales con sus líderes, con sus jefes, porque, bueno, en su mayoría no tienen la formación adecuada para escucharlos o el tiempo incluso para recibir toda esta carga adicional que implica conocer los problemas psicológicos de los otros. Hay, por otra parte, el negarse a aceptar que tengo problemas de salud mental es que, bueno, yo voy a trabajar aún sintiéndome mal, que sería el caso contrario, se llama presentismo laboral y tiene que ver entonces con ese esfuerzo que hacen los trabajadores por llegar a sus puestos de trabajo, así sea enfermos, fatigados, y por tanto rinden mucho más, perdón, rinden mucho menos en sus jornadas de trabajo. Tres consideraciones especiales, ¿verdad? Eh, pero cuando yo leo el contexto venezolano, el contexto laboral venezolano, además de estos tres trastornos anteriores y esto, observo el predominio de emociones negativas en la vida y en el trabajo, y allí los estados de ánimo de cansancio, irritabilidad, preocupación excesiva, desesperanza, eh, pensamientos recurrentes negativos, aumento de la queja, ¿saben? O sea, imagínense, no es una reunión de trabajo, que están almorzando, que están en su comedor, ¿de qué habla la gente? O sea, la gente habla generalmente de sus problemas, de los problemas personales, del trabajo, eso es lo que yo llamo la queja social. Ponen a un lado ese espacio que es de desconexión del trabajo en vez de hablar, bueno, fui a la playa, acabo de leer esto, fui al cine, vi tal obra. No, la preocupación, los problemas y la queja han inundado todos los espacios de trabajo. Aparecen también trastornos de alimentación, y en los más jóvenes, porque tengo dos empresas a las que yo le doy atención psicológica, en los más jóvenes los motivos de consulta tienen que ver con ese primer proceso de adaptación al espacio de trabajo. Vienen de la universidad, vienen de otro mundo muy libre y no les explican que hay unas reglas institucionales que se deben respetar, que deben conocer, partiendo hasta de la misma vestimenta, y los otros problemas para ellos vienen del ámbito familiar de pareja. O sea, los más jóvenes, no, nunca hablo en total generalización, pero para los más jóvenes, una primera ruptura amorosa los puede llevar al psicólogo, ¿sí? Y acabo de terminar con mi pareja, y esas son las emergencias que muchas veces me plantean. Y además, en este grupo del segmento joven, por supuesto, su preocupación por la independización. ¿Cómo me voy a independizar? ¿Será que esto me alcanza? ¿Puedo mudarme? Etcétera. En relación a estos tres problemas que también se presentan, el burnout o síndrome de estar quemado es una variante de la ansiedad, pero muy específica del ambiente laboral, y se diferencia porque
en el resto de las áreas de la vida las personas funcionan muy bien, pero cuando piensas en el trabajo aparece esta sensación de estar al límite, estoy cansado, me pongo de mal humor, no quiero que llegue el lunes, y te puede llevar también a sentimientos de insuficiencia, de fracaso, aun cuando en otros momentos de tu vida laboral lo hayas hecho muy bien, cuando estás con el síndrome de desgaste profesional, entonces aparecen estos sentimientos de baja autoestima, desmotivación y lo que es más grave, que es el deseo de abandonar el puesto de trabajo, la jubilación prematura, el menor rendimiento. Luego, por el estrés postraumático me refiero a elementos estresores intensos a los cuales estamos sometidos. Un accidente, una muerte, pero también puede ser vicario, es decir, un colaborador, un amigo, un compañero de trabajo tuvo un accidente laboral o fue asaltado o tuvo un accidente. O sea, no necesariamente la exposición a un evento muy traumático tiene que ser de manera directa, sino que la exposición indirecta también te afecta. Piensen ustedes en eso, si han tenido accidentes laborales en su trabajo, muertes. Yo he atendido gente con suicidios que se han dado en algunas organizaciones y que no saben cómo manejar eso, porque además, bueno, a veces no se dieron cuenta que tenían un compañero con problemas y al otro día no se presenta a trabajar, ¿no? Ahora, en esta nueva tendencia de yo necesito saber, necesito conocer estos aspectos personales de los colaboradores, no solamente en mi espacio de trabajo, sino más allá. O sea, tengo que cuidar por ellos y conocer esos elementos de factores externos al trabajo, porque eso también va a afectar pues el rendimiento de los trabajadores. Y ojo con esto, hay que decirlo, el consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias adictivas, donde se incluyen automedicación, uso de relajantes, estimulantes, antidepresivos, pastillas, sustancias lícitas e ilícitas, es una realidad también dentro de las organizaciones. Como les digo, es muy probable que no tengamos trastornos mayores, pero los efectos de los factores estresores y estructurales del país son lo suficientemente intensos como para desajustar a las personas. Y todos tenemos múltiples demandas, así que son tiempos donde debemos velar por la salud mental, fomentar buenas prácticas físicas y psicológicas, identificar cuáles son los grupos vulnerables dentro de la organización, dar una atención diferenciada si fuese necesario, ir al psicólogo si así lo consideran, si alguna de las personas, pues ustedes consideran que pueden o necesitan ayuda adicional, y sin duda el tema de promover la salud mental en el trabajo, por supuesto, para aumentar la productividad, pero sobre todo el bienestar, debe estar presente. Se pueden hacer muchas cosas en esta área del bienestar. Sé que muchas organizaciones así lo consideran y creo que aquí se puede ser tan creativo cuando hablamos de prevención en salud mental y promoción de la salud mental. No solamente pausas activas, no solamente eh, dar clases, porque he visto que, bueno, vamos a tener una baileterapia, vamos a tener una clase de yoga, no solamente en esto, sino en la toma de conciencia en sus colaboradores de que la salud mental es importante, de que la debo conocer, de que la debo cuidar, de que se deben fomentar buenas prácticas de salud mental, así como se fomentan buenas prácticas de salud física. Entonces, interesa, por ejemplo, si quisiéramos tener digamos, una encuesta sobre la salud mental de mis trabajadores. Necesito saber si tengo personas allí con ansiedad, qué niveles de ansiedad, qué niveles de estrés, quiénes tienen dificultades para esto, quiénes tienen problemas de sueño, de alteraciones del estado de ánimo.
agotamiento físico, agotamiento mental. La gente va a consulta y lo dice a sí mismo, tengo problemas eh, para, como les decía, de agotamiento mental, tengo problemas de memoria, ya no recuerdo. eh, Tengo problemas para organizar el trabajo, tengo bloqueos mentales, por ejemplo, ante retos o tareas que eran cotidianas, pues la gente no sabe cómo resolverlas. Y también saber cuáles son los grupos de riesgo que puedo tener en el trabajo, cuáles son esas personas que incluso tienen prácticas de comportamiento riesgosas, ¿sí? Leí hace poco un trabajo de Japón donde a las personas las pesan con mucha regularidad para evitar sobrepeso. O sea, no queremos sobrepeso porque eso al final va a repercutir en otros problemas psicológicos y en problemas de salud, por darles un ejemplo de las cosas que debemos estar cuidando. Entonces, crear espacios cuando me estaban diciendo, bueno, ¿qué hacer? Mi sorpresa, como les digo, a pesar del estigma que tenemos en relación a hablo o no de salud mental, cuando abrimos espacios, sí, vamos a hablar de salud mental. Son espacios de intercambio y donde la gente siente que puede exponer, puede desahogarse, puede obtener una orientación en relación a los padecimientos, conoce cuáles son esos indicadores de salud mental, puede evaluar su salud mental, puede identificar qué área de la salud mental debe trabajar porque tiene estas dificultades. Y por supuesto también hay decisiones pues estructurales de la organización que van a fomentar buenas prácticas, como tener límites claros, tener horarios, ayudar a los más jóvenes con el uso de las tecnologías, del uso del celular. Nosotros tocamos el celular unas 3.000 veces al día y esos pueden ser factores también distractores que hacen que, entonces, bueno, yo no pude terminar mi jornada de trabajo a las 5, a las 6, a la hora que sea, y me tengo que quedar hasta las 7 de la noche y la persona está diciendo, oye, aquí trabajo muchísimo, pero es que hay elementos distractores. Los descansos son importantes, tomar conciencia de eso. Usted debe tomar vacaciones, así no vaya a viajar, no las puede acumular. Y fomentar desde ya la capacidad de desconectarnos, de no estar preocupados las 24 horas por la incertidumbre, por qué va a pasar, pero yo esperaba que pasara tal cosa, ayudar ahorita. Tuvimos un evento electoral, eso siempre nos sacude, los venezolanos vivimos los eventos electorales muy, muy emocionalmente, ¿sí? Y bueno, ¿será que hablamos? Hay empresas que no, hay empresas que decidieron, no, 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 de eso no se va a hablar aquí en la organización, pero sabemos también que habían grupos de chat donde el tema era inevitable, ayudarlos a ajustar el plan 2024. O sea, sigue esta tensión, ¿sí? de clima político en Venezuela y sobre eso tenemos que seguir cumpliendo nuestros objetivos como ajusto. Este no es el momento de irse, creo. Yo, hace poco me hicieron una entrevista que yo titulé con las maletas listas, porque pasa que después de cada evento electoral hay una oleada de gente que se quiere ir. ¿Y para dónde? ¿Para dónde? Si todos los espacios están llenos, están saturados de venezolanos y hay restricciones migratorias en relación a nosotros, así que hay que proteger a los más jóvenes en especial que tienen esa pregunta, que no está mal hacérsela, me voy o me quedo, más bien decirle, nos quedamos, este es el panorama, tienen este apoyo de parte de nosotros y vamos a seguir generando identidad, trabajo, mejor visión de futuro. Muchos factores, identificar factores de riesgo, quienes fuman, quienes consumen alcohol, es importante. Y también yo, que le decía a Emilce que me gustan mucho las plataformas, usarlas para dar información sobre salud psicológica, enviar información por allí. Y bueno, invertir en salud mental no es perderse dinero, es invertir en el bienestar de sus colaboradores, en la productividad, en disminuir los costos eh, de los aspectos de salud, ¿no? Y
Recuerden además que los sistemas de salud y salud psicológica en el país son deficientes y que entonces toca a las organizaciones velar por su talento humano, que, que incluyan en este cuidado al grupo gerencial, que tienen muchísima presión, que los gerentes no son terapeutas, que también tienen sobredemandas, que no tenemos ese espacio a veces de... Emilce se reía como el domingo voy a descansar, seguro, voy a ir al médico, si voy a pedir la cita, ¿verdad? Y que no vayamos solamente al médico en casos de emergencia, sino que hay que hacer prevención. Creo que hay algunas disciplinas que nos han ganado a los psicólogos. Por ejemplo, las mujeres tenemos mucho cuidado con nuestra salud ginecológica y vamos al ginecólogo una vez al año. Los odontólogos nos ganaron en todo lo que es prevención también. Cepíllese, use enjuague bucal, use esto, use aquello. Y a ninguno de nosotros se nos ocurriría ir a dormir sin habernos cepillado los dientes, ¿no? Vamos al odontólogo una vez al año. Por supuesto, si tienes un dolor vas, pero así no tengas, sabemos que tenemos que ir una vez al año. ¿Cuándo tengo que ir yo al psicólogo? ¿Cuáles son esos síntomas de alarma? ¿Cómo voy a cuidar yo mi salud mental? Y yo quisiera insistir que así como no me acuesto sin tener un comportamiento, sin cepillarme los dientes, yo no debo dormir sin haber tenido al menos un comportamiento de autocuidado emocional. Entonces, yo lo agendo en mi día. En la mañana, hoy voy a hacer esto y esto y esto, y dónde están mis comportamientos positivos, dónde voy a hacer la pausa, dónde voy a hacer, por ejemplo, si voy a ir a mí no me gustan los gimnasios, pero hago camino, puedo hacer una rutina en mi casa, puedo montar bicicleta, puedo hacer una rutina de yoga. O sea, hay que tener un ejercicio físico. ¿En qué momento lo voy a hacer? ¿En qué día? Si hago una pausa, dónde almuerzo, almuerzo aquí, almuerzo tal, cuido mi comida. O sea, son muchos elementos para, como les digo, cada vez es más complicado cuidar nuestra salud mental y aun cuando tengamos una fórmula de autocuidado, hay que revisarla, porque terminamos a fin de año agotados eh, y con alteraciones de esta naturaleza. La ansiedad es entrenable, es un comportamiento aprendido, ¿sí? Y así como se aprende, se puede desaprender. Y mi sueño es que podamos también trabajar desde el bienestar y no desde la aparición de todos estos síntomas que al final pues afectan los climas laborales. Muchísimas gracias, Yoreli. Bueno, yo hice mi check, Ok. yo hice mi trabajo. Ahí hay varias cosas que tengo que ajustar, Dios mío. Me causó mucha gracia porque cuando dices, bueno, no, es que me duele la cabeza hoy o me siento tal hoy, pero voy a esperar el domingo y estos días yo llegué y dije, bueno, no, voy al sábado a irme al parque, ponerme descalza, descargar esta energía que me tiene como que acumulado el cuerpo y tú lo sientes, ¿no? Entonces me causó mucha gracia lo que dijiste porque ahora no voy a esperar el sábado, me voy mañana temprano a descargar y a conectarme con la naturaleza porque hay que buscar estos espacios. Y de verdad que muchísimas gracias, Yoreli. Yo comparto contigo toda la información que nos has dado el día de hoy y la preocupación también que tú tienes. Creo que requerimos de este espacio. Como siempre, Tatiana dice, como siempre, Llorelis, excelente, gracias siempre por tus tips. Y Liliana, estamos ante la ausencia de programas de inducción que proporcionan información sobre la empresa y el puesto de trabajo a desarrollar por ese nuevo trabajador. Y yo creo que aquí también, como tú muy bien lo decías, Yoreli, las organizaciones tienen que poner atención a este tema, que es el tema de la salud mental. Seguir poniendo atención porque obviamente, como muy bien lo decías, el tema de la productividad se ve afectada, el tema de que cuando vienes a ver el dinero se ve afectado, el estilo de vida que estás llevando. Además, bueno, toda la situación país que todos sabemos, creo que nosotros tenemos un magíster en este tema de situaciones políticas de Venezuela porque nadie está ajeno a esta información, pero sí saberlo manejar como tú muy bien lo dices. Y yo me tomaría aquí, te hago la propuesta delante de toda nuestra audiencia,
que la asociación tiene las puertas abiertas para ti como siempre, que desde la asociación lo que queremos seguir es aportando a los profesionales, a la gente, a las organizaciones. Y bueno, aquí está este espacio que podemos crear una especie de, no sé, un espacio para llamadas telefónicas, para esos requerimientos que necesiten las organizaciones también, si requieren de tu asesoría, de tu atención, bueno, también están por aquí a través de la asociación. Yo les doy el contacto a Yorel y Yorel también le compartió el contacto, porque la idea es sumar, sumar cada día más. Y en esa medida, bueno, seguir contribuyendo. A ver, Tatiana. Ajá. Erika, excelente charla. Gracias, Yorelis. Excelente charla, nos dice Ana. Y seguir contribuyendo, bueno, y también te invito, Yore, a que en este mes que dijiste, que es el mes de la salud mental, podamos hacer una serie de actividades, ciclos, encuentros, cápsulas, no sé cómo lo llamaremos, porque siempre estamos en esa búsqueda de ofrecer esta información a través de ti. Y por supuesto que si tienes el proyecto o alguna necesidad para hacer alguna investigación, también estamos abiertos totalmente ahora que tienes estos nuevos retos a través de Sendeco, ¿no? Del CENDES. Del Sí. Sende. Ajá, Sí, yo entiendo que las organizaciones tienen esa información y son muy celosas, muy cuidadosas más bien de no compartirlas, pero es en pro de la investigación. Y cuando tú ofreces una información, no queremos nombres y apellidos, pero sí saber cuál es la presencia o no de alteraciones, cuáles son las más frecuentes y al final, cuál es la salud psicológica que tienen mis colaboradores. Oye, sí, e identificar los grupos de riesgo. Ah, tengo este grupo de personas que no duerme bien. Y eso a mí me va marcando pauta de cuáles son los temas sobre los cuales tienes que trabajar e informar. Muy interesante. A mí me gusta mucho trabajar de verdad esta dimensión corporativa porque, bueno, generalmente hay mucha gente talentosa, hay gente que con información le es suficiente para manejar su ansiedad. De hecho, desde el servicio de psicología yo voy probando cosas totalmente distintas. Yo tengo 60 personas pidiéndome cita por ansiedad. Yo no puedo darle cita a 60 personas. Entonces yo voy haciendo grupos de trabajo, ¿verdad? Haces la identificación si es una ansiedad media, una ansiedad moderada. Esas personas con solo información basta o con estos grupos. Agosto fue para mí el mes más angustioso del año, de lo que va del año, agosto, ¿ok? Yo me preparé para un julio y un agosto muy difícil, pero agosto fue más y podíamos claro. hacer grupos de contención, así como estamos ahorita. Y aún en un contexto como el nuestro, que hay personas que siempre decían los del interior, no me puedo conectar, la conectividad es mala, la gente hizo el esfuerzo de conectarse porque era muy necesario hablar de cómo me siento, de cómo puedo sobrellevar esto, dame herramientas para moverme emocionalmente a otro estado emocional, que me estoy sintiendo triste, me estoy sintiendo angustiado, o sea, dame herramientas y íbamos haciendo así, estos grupos de alivio, de apoyo, de ayuda, de me desahogo, Qué ¿sí? bueno. Y de recibir información. Entonces, hay muchas maneras de ayudar, pero sobre todo, no dejen la dimensión psicológica fuera, conozcan a su gente. Los líderes también tienen que manejar una información general para, no para atenderlos, pero sí para remitirlos, para poder Claro, identificar esas señales de alarma. Y el otro reto son las varias generaciones trabajando en conjunto, donde los jóvenes tienen un código, donde tienen unas alteraciones y unas exigencias, mientras que las personas mayores o las más grandes, así como estamos nosotros, pues tenemos otro tipo de, de problemas o de preocupaciones, de reflejo incluso de la salud mental. sí, muchas veces necesitamos, bueno, hay de todo en esta vida, todo tipo de personalidad, y hay personas que con solamente desahogarse, solamente necesitaban eso, ¿no? Para poder, drenar un poco. Y fíjate que aquí nos dice Liliana, y bueno, Liliana, esa fue una de las propuestas que le hice a Yoreli.
Muchas gracias, bien interesante y nutritivo para nuestra actividad de gestión. Sería interesante que podamos participar en las encuestas y tener información de retorno agradecida. Por supuesto que sí. Nosotros tenemos varios estudios, de los cuales en la encuesta nacional de salarios, que muy bien Yorelis conoce, que arrancamos con Raúl Briceño y que bueno, lamentablemente Raúl se nos fue y ella estuvo compartiendo con Raúl en varios escenarios cuando hacíamos la presentación de resultados de la encuesta. Y continuamos con la encuesta nacional de salario, tenemos la encuesta de clima y la idea es, bueno, otorgarles y ofrecerles a ustedes información, una panorámica completa, porque como en Venezuela no hay información, nosotros tenemos más de 20 años con la encuesta salarial. ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, hacemos el levantamiento de información, invitamos a las empresas a que participen, le entregamos el informe general a estas empresas y bueno, ahí tienen información bien importante, que sobre todo en estos momentos que también estamos ahorrando, y aprovecho de invitarlo porque estamos recogiendo la data de septiembre en la encuesta nacional de salario, estamos ahorrando mucho porque muchas empresas, muchos gerentes con esa información ya lo que hacen es tomar decisiones estratégicas, porque cuentas con más de 115 cargos dentro de la encuesta, te damos el 50 y el 75 percentil del promedio de lo que está en el mercado y adicionalmente a eso, bueno, te llevas toda esta información con 130 empresas que participan. Entonces, aquí yo les hago la invitación a que participen en nuestros estudios, estén pendientes y síganos en nuestras redes sociales, pero también invitarle a Yorelis que si se anima, aquí estamos nosotros para apoyarles, para hacer el estudio, para hacer el levantamiento de información y yo sé que las organizaciones estarían dispuestas a participar porque es información y adicionalmente a eso presentamos los resultados, porque no es solamente que te mando el informe, sino tienes la opción de participar en un resultado donde estamos lo que hallamos y las posibles soluciones y las recomendaciones que hacen los expertos, ¿no? Entonces, de verdad que seguimos trabajando y la idea es seguir aportando y apoyando a ustedes. Bueno, hay preguntas, No, además bueno, aquí, de que les ha parecido muy interesante. sí, No sé si tienen alguna pregunta, aprovechemos que nos quedan unos minutos. por aquí no tengo. Si quieren abrir el micrófono también. Ahí mandé unos corazoncitos explorando aquí. Ujú. Ah, qué chévere, no sabía que se podía hacer eso ya. Está No, muy bien. mira, hasta globos. Ay, está chévere. ¿Qué tal? Preguntas. No, bueno, aquí, a ver, alguien escribió. Delia, súper importante este tema. Solamente me hizo un poco de ruido el ejemplo de Japón, de algunas empresas que pesas frecuentemente a sus trabajadores para evitar sobrepeso, porque quieren cuidar su salud mental, ya que estaría asociado al sobrepeso, a depresión, otros problemas de salud mental. Pero eso también puede tener la contraparte negativa de detonar ansiedad por la presión o incluso desórdenes alimenticios. Eso sin contar con lo invasivo a la privacidad que eso resulta para cada persona. Eso en USA sería motivo de demanda laboral sin dudar. Bueno, pero aquí los contextos vemos que son distintos, ¿no? En Estados Unidos sería acoso, pero allá forma parte de la vigilancia o del cuidado o de fomentar la salud física y mental. Pero, eh, ajá, pero fíjate que en esta nueva tendencia de salud laboral, atiendo no solamente lo físico, me interesa lo psicológico, me interesa fomentar buenas prácticas en mi organización, pero también fuera de ella. O sea, la tendencia nueva, marcado por la misma OIT, es deben velar por los buenos hábitos dentro de la organización y también fuera de ellos. Entonces ya está poniendo la vara un poco más alta y haciendo la tarea mucho más compleja de, bueno, sí, cómo ustedes van a incluir esta dimensión, si esa es la tendencia. Sí, Delia, no creo que sea promover. Yo creo que Yoreli lo trajo como una tendencia de lo que hacen otros países, ¿no? Claro. Por traer una tendencia no quiere decir que vamos a promover esto y aquí en Venezuela creo que eso no sucedería por también cada cultura, ¿no? Sí, exacto. Así que bueno, no me queda más sino que darle las gracias por estar. Esta información para los que no estuvieron presentes o los que tuvieron problemas de conectividad va a estar grabada en nuestro canal de YouTube en los próximos días.
Así que le vamos a mandar a las personas que se registraron el enlace y promoverlo a través de nuestras redes de contacto para que puedan volver a ver y volver a visualizar esta importante charla. ¿Sí? Chévere. Bueno, Así muchísimas que bueno, gracias a Yoreli, ustedes y a muchísimas todos los que gracias. se conectaron. Me parece que tuvimos un público estupendo. Feliz Así tarde. es. Gracias, Yoreli. Un abrazo. Estamos hablando.